Bogotá corre, a veces avanza y a veces se frena. El 2025 fue un año de obras, de agua racionada, de conciertos llenos, de miedo, de esperanza y de muchas preguntas. Hoy no venimos a repetir cifras, venimos a mirar hacia adelante, porque el 2026 ya empezó a tocarnos la puerta. Bogotá no se entiende con una sola cifra ni con una sola obra. Aquí conviven el desgaste, la expectativa, la esperanza y sobre todo la paciencia. El 2025 fue un año complejo, pero el 2026 parece un año de decisiones. Aquí vinimos a recorrer lo que se viene para Bogotá, sin ilusiones, sin falsas esperanzas, sino con los pies en la calle. Metro, troncales, cables, ciclorrutas. Bogotá está en obra y en 2026 moverse será el gran tema. Más cierres, más desvíos, pero también más avances. El problema no es la obra, es cuánto nos cuesta llegar. No da para más el trancón acá en Bogotá, por todo lado. ¿Cuánto dura un trancón? Hora y media, 2 horas. Sin embargo, el futuro de grandes obras que aliviarán la movilidad en la ciudad está cada vez más cercano. 2026 viene para el 22 de mayo, un hito importante. Tenemos que tener terminado a cierto nivel 5.700 metros, o sea, desde el patio de taller hasta la estación 4, que está al frente de Compensar Riquel, para empezar a hacer pruebas a partir de malos con trenes en el viaducto. Son trenes automatizados, medidas pruebas, tienen varios niveles. El control y la coordinación de las puertas y plataformas son parte de los controles que se van a hacer a cada tren, además del control propio del tren, de la parte de rodamiento, frenos, arranque, en diferentes momentos del día, de la noche, condiciones de lluvia o clima seco. Sin embargo, si moverse ya es complicado, moverse con miedo lo es aún más. En Bogotá la seguridad no solo se mide en cifras, se mide en si sacamos o no el celular. En 2026 la apuesta es la tecnología y la inteligencia. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Nos vamos a sentir más seguros? Hay un problema de inseguridad real. Esa inseguridad se evidencia en datos, homicidios, hurtos, lesiones personales y demás. Estamos hablando de un componente de seguridad que se asocia mucho a las ciudades. Tiene una fuerza pública que en materia de muchas de estas amenazas es muy fuerte. El nivel de capacidad que tiene la policía para enfrentar el narcotráfico es muy alto. El nivel de capacidades militares de las fuerzas militares para enfrentar el crimen organizado también es muy alto. Pero hemos tenido muchas deficiencias que desafortunadamente recientemente han salido a colación y está asociado, por ejemplo, con las tareas de inteligencia. Y sin inteligencia no se puede enfrentar de la misma manera el narcotráfico, el crimen organizado, las estructuras de crimen organizado transnacional. Y la gente, por supuesto, lo siente en las calles. Moverse aquí no se mide en kilómetros, sino en horas. Fui víctima de un atraco en el CID con el celular. Me colocaron un cuchillo y lo tuve que entregar. Entonces, la seguridad sí está bastante pésima en la ciudad. Ustedes como comerciantes, ¿qué medidas han tenido que tomar por lo menos para prevenir o, como dicen incluso la misma gente en la calle, no dar papaya? Sí, pues como comerciante como tal en el local, pues la seguridad de acá que nos brinda el edificio, estar conectado al CAI más cercano y no pues estar en la jugada de, o sea, tener como percepción del tipo de cliente que uno maneja. El 2026 se va a sentir en el bolsillo. Comerciantes que aguantaron, emprendedores que resistieron y otros que empezaron de cero. Hay sectores que despegan y otros que todavía no levantan cabeza. Pues difícil por lo que sube cada vez la canasta familiar y el transporte y para uno es pesado porque vea, estamos aprovechando la temporada. Bien, me parece que fue un año muy próspero para nosotros o para mi familia, estuvo muy bien. Sí, claro, hubo muchas cosas, me alcanzó. Estuvo súper mejor este año. Bueno, estuvo rezagado, estuvo apretada la cosa. En términos económicos, yo siento que el país se está quedando atrás. Nos estamos viendo colgados. El tema político también nos está golpeando mucho y yo creo que eso también
Alrededor va todo. El bolsillo bogotano tiene memoria, pero también esperanza, y esa esperanza siempre depende de un factor que no controlamos, el clima. A todas y a todos, hoy vamos a hacer un anuncio sobre una serie de medidas encaminadas a lograr ahorrar agua en Bogotá. Algunas de estas medidas son restrictivas, otras serán pedagógicas y tenemos la meta de lograr un cambio de comportamiento en los bogotanos y las bogotanas que nos permita garantizar la prestación del servicio de agua potable en Bogotá, obviamente en el corto plazo, pero también en el mediano plazo. El ambiente nos recordó en 2025 que la ciudad es vulnerable y 2026 empieza mirando al cielo y a los embalses. Después de semanas de racionamiento, abril del 2025 marcó un alivio. Bogotá levantó la medida gracias a la recuperación de los embalses. Fue un recordatorio contundente. La calidad depende del agua tanto como del asfalto. Después de un año de la peor crisis de agua que ha tenido Bogotá en su historia, podemos anunciar hoy que mañana a las 8 de la mañana termina el racionamiento de agua en Bogotá. Ha sido, como les digo, la crisis más compleja que ha enfrentado la ciudad en términos de escasez de agua. Nosotros sabemos que fue un año muy complejo, muy difícil para todos. Fue un año que afectó la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. Fue un año que implicó sacrificios para muchos, pero gracias a las decisiones técnicas que se tomaron en Bogotá, que tomó el acueducto, gracias al comportamiento ciudadano, gracias al racionamiento, gracias a la capacidad que se ha empleado en Tibitoc, hoy podemos dar por superada esa crisis que vivió Bogotá. Es una gran noticia, pero creo que es momento para reflexionar sobre lo que significa lo que vivimos. Nosotros en Bogotá tuvimos el año más seco en registro en el año 2024 en términos de afluencias al sistema de abastecimiento de agua. Me refiero al sistema Chingaza particularmente. Las afluencias del 2024 fueron las más bajas que tenemos desde que hay registro de las mismas. Y eso fue lo que nos llevó a la situación que hoy, afortunadamente, gracias a las medidas podemos superar. Yo quiero hacer énfasis en varias cosas. Uno, en un agradecimiento al equipo del acueducto. Ese trabajo diario de cerrar, de abrir, es muy complejo. Llevó eventualmente a garantizar, como lo hicieron, que la reducción de afectación por cuenta de la medida se materializara. Es decir, no hubo tantos daños gracias a la labor técnica que logró el acueducto cumplir. Sin embargo, los expertos recomiendan estar alerta, pues el riesgo sigue. Incendios forestales, temporadas de lluvia impredecibles, inundaciones y un clima que cambia de un día para otro. El clima no es escenario, es protagonista, y 2026 será una prueba de la resiliencia ambiental. Pero Bogotá no solo se queja, también goza. El 2026 promete una agenda cargada, porque una ciudad que celebra también resiste. No todo es tensión. También hay música, escenarios llenos y calles que se transforman. En el 2026 la cultura seguirá siendo una forma de respirar y de reconocernos en medio del caos. Bogotá no es perfecta, nunca lo ha sido, pero sigue moviéndose, reinventándose, discutiéndose. El 2026 no será fácil, pero será decisivo. Estamos entrando a un tercer año de administración en donde ya tendríamos que ver mejores resultados, particularmente en el comportamiento de los homicidios, en donde la meta plan de desarrollo para terminar el periodo de gobierno de Carlos Fernando Galán es de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año vamos a estar alrededor de unos 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, de pronto un poco menos, lo cual nos muestra este reto que tenemos con la violencia homicida, en donde pues tenemos más del doble de la meta que nos propusimos en el plan de desarrollo. Otro de los retos importantes y de los cuales hacemos seguimiento desde Bogotá, como vamos, es el comportamiento de la siniestralidad vial. Lo que nos dicen las cifras es que si bien se reducen un poco los siniestros con respecto al año pasado, por lo menos en las cifras que tenemos hasta noviembre, seguimos teniendo un reto con las fatalidades. Básicamente el mensaje acá que hemos venido dando tanto de nuestro informe de calidad de vida que presentamos en 2025 como en la encuesta de percepción ciudadana 2025 es proteger la vida
de la ciudadanía y particularmente la vida de los jóvenes, porque tanto lo que tiene que ver con la violencia homicida y la frecuencia de homicidios como la siniestralidad vial está muy focalizada en esta población joven que es la que estamos perdiendo, en donde, por ejemplo, mientras que la tasa de homicidio general para la ciudad es de más o menos 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, si nos vamos al rango entre 18 y 28 años, que es la edad pues, de la juventud, tenemos una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, el doble. Y algo muy similar pasa con las fatalidades y la siniestralidad. Lo que vemos con el orgullo particularmente es que se mantiene con una tendencia que viene creciendo a partir del 2022 aproximadamente. Y este orgullo y este optimismo y esta satisfacción pues está muy alineada con fenómenos que están pasando en la actualidad y que son muy coyunturales. Es por ejemplo lo que está pasando con el metro, en donde más o menos el 58% de las personas están siendo optimistas versus el 40% más o menos en 2022. Entonces este tipo de cosas son las que están jalonando como esta sensación tanto colectiva como individual de lo que sentimos en Bogotá. Entonces vamos por buen camino, sin embargo hay camino por recorrer todavía. El 2026 llega cargado de expectativas, pero también de responsabilidades, porque más allá de las cifras y de los anuncios, el verdadero balance lo hace la gente en la calle. El futuro no se mide solo en proyectos, sino en cómo vivimos el día a día. Nuestra capital es una ciudad que no se detiene y nosotros tampoco, pero entenderla es la única forma de habitarla mejor.